Muy bien, ¿Qué tío. tal, tío? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí entrenando en casa como se puede, tío. Ya sabes que teniendo una barra y cuatro cosas más se le puede dar caña perfectamente. Sí, Así que de hecho, es una cosa que estuvimos hablando mucho. Estaba viendo cómo la gente, si lo ha entrenado bien y lo ha hecho bien, no ha perdido tanto como creía y si lo ha perdido, ha recuperado bastante rápido, sin ningún problema, vaya. sí, sí, enseguida. A poco que te empiezas a adaptar otra vez al entrenamiento con cargas, cuando vuelves otra vez al gimnasio con Eso es. diferentes máquinas o materiales, lo que sea, ya enseguida te pones a punto. Así que yo creo que mucha gente se ha pensado que todo esto iba a ser una catástrofe en cuanto a Sí, las ganancias de masa muscular y de fuerza incluso, ¿no? Gente que dice, hostia, si estoy tanto tiempo sin entrenar los ejercicios que suelo entrenar de normal, voy a perder mucha fuerza. Pierdes, pero luego lo recuperas echando leches. total, Así que totalmente. por esa parte, Y sí. pues eso es uno de los temas justo que vamos a tratar. Así que bueno, vamos a introducir un poquito esto. Para todo el mundo que ha estado ya aquí o quien se está conectando ahora mismo de nuevo, este es el cuarto directo que hacemos esta semana. Mi socio Víctor y yo hemos escrito nuestro libro de entrenamiento y queríamos celebrar toda esta semana con gente que para nosotros son referentes dentro del mundo del entrenamiento de la fuerza y de la hipertrofia, que es todo lo que englobamos y hablamos ahí. Y además, porque Neko es una de las personas que lo ha podido leer antes que cualquiera, son muy poquitos los que lo han leído, ha leído incluso el borrador. Además, con Eco hicimos un vídeo en YouTube, como he estado comentando antes, en conjunto, hablando de fuerza, de hipertrofia. Tenemos muchas cosas en común, una visión muy parecida de la importancia de uno respecto al otro. Tendremos, por supuesto, también nuestras diferencias y él más aplicado a la estética y yo más aplicado al powerlifting. Pero vamos a tratar muchos temas que son muy interesantes y además que contigo, Neko, me encanta charlar y disfruto bastante. Entonces, bueno, pues vamos a ir arrancando. No sé si tú querías comentar algo, Neko. Sí, bueno, antes de nada, gracias por este directo. La verdad es que yo creo que la gente que esté ahora conectada va a poder aprovechar y va a poder aprender un montón de todo lo que vamos a ir hablando. Por lo menos con que se queden con algo de todo lo que decimos, a mí me sirve. Luego también comentar que he leído el libro que habéis sacado y es buenísimo, o sea, de verdad es buenísimo. No lo digo porque sí, sino porque lo he leído y me ha gustado. Al final, Rubén me dio la oportunidad de leer el libro que había escrito junto a Víctor y nada, le hice primero una ojeada por encima, me gustó y luego leí ya más a fondo y me gustó más todavía. Así que yo creo que para todo el mundo que esté aquí, que les guste el entrenamiento, es una inversión. O sea, el hecho de pagar por un libro que ahora en preventa está a 30 euros, para mí Sí, eso no es nada con todo lo que te pueda aportar, porque al final, cuando lanzamos un libro, cuando lanzamos un curso, lo que estamos haciendo es todo lo que hemos estudiado a lo largo de los años, y ya no solo estudiar, sino la experiencia que podemos tener con diferentes atletas, clientes o lo que sea, la cogemos toda y la traemos a este tipo de formatos, ¿no? Que esto puede ayudar a que mucha gente se ahorre muchos errores que hemos cometido en el camino. Entonces, yo de verdad lo recomiendo. De hecho, hace poco he hecho unas historias en mi perfil, por si alguien quiere ver el tema del libro, ahí deslizando lo pueden conseguir y luego en el perfil tanto de Víctor como de Rubén también lo tendréis. exacto. Además, de hecho, tú también tienes la experiencia porque tú has escrito el tuyo con Aitor, que Eso también lo he es. leído, que me gustó muchísimo, que la hipertrofia parece que está tan machacada y que parecía que sí había más cosas, no como nosotros que es más océano azul, pero sin embargo, una herramienta como la que habíais creado vosotros también, que te lo dije también en su día y que me gustó muchísimo, por la forma de simplificarlo todo, de decir a la gente, oye, esto es como lo que hay que hacer para conseguir este camino, para conseguir este objetivo, para hacerlo de una forma más visual, que al final se nos quede mucho mejor. Y lo que tú decías, estamos muchas veces hartos de leer en esta era de sobreinformación y luego no retenemos nada. Un Sí, montón de sí, infografías, un montón de historias, un montón de cosas y hace falta una herramienta que aúne todo eso para que tú, cada vez que quieras intentar aplicar algo, tengas esa referencia y no te quedes loco de un lado para otro todo el rato para ver qué es lo que necesitas hacer y al final no encajar esas piezas del puzzle, ¿no? Entonces, al eso final, es, tanto para una totalmente. como para otra, indispensable. Y que una bebe de la otra. O sea, yo he aprendido también muchas cosas contigo del libro. Y es más, algo que quería decir, yo soy muy friki de esto, llevo desde los 13 años estudiando, yo debato mucho con Víctor y hacía mucho tiempo, y esto te lo tengo que agradecer, y esto no te lo he dicho en privado todavía, ni mucho menos, pero hacía mucho tiempo que yo no hablaba con alguien y me hacía pensar a mí, ¿vale? A no ser que fuese alguien de fuera o lo que sea, incluso con profesores y demás, y gente como tú, gente como Carlos Mejía, gente como Fran, Fisio, cada uno hablando con un tema,
soy gente que me hace dar la vuelta a las cosas que creía, como hablábamos el otro día del ángulo de penetración y que a lo mejor podía estar incluso equivocado, que le tendríamos que dar otra vuelta, otro enfoque, otro punto de vista, llevarlo a un punto más, esa parte de hablar de los perfiles de resistencia, muchas cosas que realmente me da a pensar y que se nota al final, tanto la experiencia teórica como práctica, y me flipa eso, o sea, esa parte de los debates me encanta. Sí, yo creo que es importante eso, ¿no? Cuando conoces a una persona que te puede hacer pensar, mucha gente es como que intenta, o sea, evitar estos debates cuando en realidad lo que hay que hacer es lo contrario. O sea, hay que sentarse y cuestionarse cosas, ¿no? Al final, cuando hablábamos tú y yo sobre diferentes temas, joder, que al final luego yo estoy todo el día pensando en eso, buscando información para reafirmar lo que he dicho o para buscar cosas. Entonces, eso al final es lo que te hace crecer. El debatir con personas que tienen un nivel alto, que te hacen pensar, es la clave para el progreso. Entonces, pues bueno, que eso es importante, tío. Totalmente. Pues metiéndonos en el primero de los temas, ya que hemos empezado antes, Meneco, cuéntanos con tus clientes también y tú mismo un poco cómo has planteado la vuelta a los entrenos y diferenciando un poco de gente que a lo mejor solo ha hecho entrenos con su peso corporal, cómo ha vuelto a la hora de entrenar y cómo has programado esto. ¿Has tenido en cuenta ese parón? ¿No ha sido tanto como creíamos? ¿Has empezado con cargas más bajas, con un ritmo más alto, un ritmo más bajo? Cuéntanos un poquito. Vale, aquí yo creo que es importante diferenciar diferentes perfiles, ¿no? Por un lado, aquellas personas que no han entrenado, porque también sí que es verdad que cuando he estado trabajando con diferentes clientes, aquellos clientes que tenían muy poco material, pero muy poco, te estoy hablando de un par de bandas de resistencia y ya está, hay algunos clientes que se desmotivaron tanto por mucho que les mandes entrenamientos o lo que sea, que dijeron, mira, pues para eso prefiero no entrenar o entrenar un par de días sueltos o cuando me apetezca y ya está. Entonces, eso por una parte y luego por otra parte aquellas personas que ya tienen algo más de material o que incluso con poco material han estado dándole caña de forma religiosa todas las semanas y a tope. Para el primer para el primer tipo de personas, ¿no? Este tipo de perfil que no ha entrenado tanto, aquí yo lo que recomiendo es que cuando volvemos otra vez al gimnasio tenemos que tener en cuenta que vamos a poder progresar haciendo muy poco. Entonces, no tiene ningún sentido que empecemos a hacer mucho porque esto, por un lado, va a hacer que quememos muchas balas que tenemos. Al final, nosotros como entrenadores lo que tenemos que hacer es gestionar todas las variables y gestionar todas las herramientas que tenemos y saber aplicar en el momento oportuno cada una de ellas. Y si nosotros, de 10 herramientas que tenemos, si podemos utilizar una o dos y progresar tanto como en otra ocasión progresaríamos utilizando más herramientas, pues vamos a hacer uso de estas pocas herramientas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es importante que cuando volvemos al gimnasio después de haber hecho un parón, que podemos entrenar de frecuencia, cuando hablo ahora de frecuencia me refiero a días a la semana, podemos entrenar menos días a la semana, entrando 3, entrando 4, si no somos personas que entrábamos 5 o 6, podemos entrenar menos días a la semana porque, por un lado, no vamos a necesitar meter tanto volumen de entrenamiento, no vamos a necesitar meter tantos ejercicios, o sea, haciendo 4 cosas, entrenas 3, 4 días a la semana, vuelves a entrenar con un volumen de entrenamiento bastante bajo. O sea, si por ejemplo antes del parón estábamos entrenando de media, por ponerte un ejemplo, 25 series o 20 series por grupo muscular, ahora seguramente con 7 series por grupo muscular es más que suficiente para que progreses. Lo que quiere decir que seguramente no vas a necesitar entrenar ni tantos días, ni vas a tener que meter tantos ejercicios y empezar a meter ejercicios multiarticulares, por un lado también, para ir volviendo a coger la técnica de ciertos ejercicios que igual no has podido hacer en casa, que encima la vas a coger muy rápido. O sea, que esto no es que te tengas que pasar 3 o 4 meses trabajando la técnica, porque en las primeras sesiones igual te va a costar un poco más, las sensaciones son raras, pero cuando van pasando las semanas, enseguida lo vas a coger otra vez. Luego, es importante que no vayamos de forma sistemática al fallo muscular. De hecho, las primeras semanas lo que se recomienda es estar un poco más lejos. Sí que es verdad que es interesante empezar a coger ciertas cargas, o sea, no que reduzcamos las cargas al 50% de lo que veníamos haciendo antes. Seguramente con una reducción de un 10, un 15% es más que suficiente para mantenernos en este reel que comentábamos y trabajar en un rango de repeticiones algo más bajo también para que nuestro sistema nervioso se vuelva otra vez efectivo. Entonces, yo creo que para este tipo de perfil de personas, con esto es más que suficiente, lo que quiere decir que no nos tenemos que volver locos y si desde el momento número 1 vamos a machete al gimnasio, vamos a tener
un montón de agujetas que mucha gente seguramente quiera sentir esa sensación, pero es que esa sensación ya la van a sentir incluso entrenando muy poco. Entonces, si vamos a machete, vamos a tener muchísimo daño muscular, nos va a costar recuperarnos, seguramente nos frustremos incluso porque queremos levantar lo que levantábamos antes y no levantábamos. Entonces, yo aquí lo que aconsejo es empezar poco a poco, tío. No sé qué opinas. Eso es una cosa que me han gustado un par de detalles, y es que gente que venía entrenando a lo mejor en Power 5 o 6 días, estaba entrenando 4, y además el detalle que me ha gustado es que los propios gimnasios, como han empezado a capar el tiempo de entrenamiento, o sea, lo que son dar 1 hora o hora y media, y nosotros a lo mejor entrenábamos más tiempo, pues ya solo con eso era la excusa perfecta para reducir ese volumen, para no poder ir 6 días, para ir 4, y para no necesitar tanta carga de trabajo para seguir progresando. Y ese rango de repeticiones, además, por otro lado, un poquito más bajo de lo que sería lo normal para esta temporada, que todavía no está cerca de las competiciones, ni mucho menos, y a lo mejor tendríamos que estar trabajando a más repeticiones, es lo ideal primero para no generar tantas agujetas, porque sabemos que al final vamos a generar menos tiempo bajo tensión y menos agujetas, y para trabajar esa eficiencia más del sistema nervioso, que va a ser lo primero que vamos a mejorar y lo más rápido, ¿no? Si además sabemos que hemos estado trabajando en casa a altas repeticiones, con un estrés alto, digamos, y que no teníamos esa capacidad de coger carga, pues ahora vamos a ir poco a poco adaptándonos con dosis pequeñitas. Entonces, lo que he programado nosotros normalmente han sido mayor número de series con cortas repeticiones, ¿vale? Repeticiones muy cortitas de los básicos y no tantas variantes, y con una frecuencia. Si estamos entrenando 4, pues al menos una frecuencia de 2, para que cada sesión rápidamente nos vayamos adaptando. Y yo he visto que en cuestión de los que han ido entrenando, ya que he podido coger algunos datos, en cuestión de 2, 3 semanas, ese ritmo de sentirse bien ya lo han cogido. Durante las 2 primeras semanas todo pesaba, las sensaciones son malas. Sí que ha habido, aunque no ha habido pérdida de tanto de hipertrofia y demás, sí que hemos notado pérdida de esa sensación de lo que pesa en la espalda, de la musculatura erectora que vemos que no tenía ese tono, o incluso de la musculatura del agarre, que no podíamos trabajarlo con cargas altas y perdíamos esa sensación. Pero rápidamente se ha conseguido recuperar. Y esto me recuerda cuando pasábamos de un bloque a otro. Por ejemplo, al pasar de un bloque de hipertrofia, aunque estemos con carga y es entrenando en el gimnasio normal, a pasar a un bloque de picking o de movimientos básicos de competición, todo pesa. Y en cuestión del mismo tiempo, 2, 3 semanas, nos podemos adaptar rápidamente, cogemos el punto, el sistema nervioso coge el punto, como digo, pero ya somos más fuertes, tenemos más hipertrofia, lo que sea, y somos capaces de aplicarlo. Entonces, la reducción de la frecuencia de los días totales de entrenamiento, el rango un poquito más bajo, y que la carga no sea tan baja que no se crea que lo que hay que empezar es controlar la variable de la intensidad, que va a ser lo que menos. No. Las otras variables y ese volumen y demás va a ser algo interesante, y luego poco a poco ir subiendo, lo que también hemos estado programando y haciendo. Y ese detalle también que comentaba hoy en Instagram, la gente que ha podido entrenar de forma rudimentaria o rústica en casa, con material distinto, luego al coger el otro material se ha motivado más, se veía con mejores sensaciones, más estable, y le ha dado otro boom encima y le ha generado ese cambio de salir de su zona de confort y poder entrenar con un material completamente distinto. Y como decía, ¿no? Luis Simón siempre comenta, el peso es peso y al final no Sí, sirve sí. para crear el estímulo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, al final, otra de las cosas también interesantes que podemos sacar de este parón, esta cuarentena o esta variedad que hemos metido es que cuando volvemos al gimnasio, al estar desensibilizados de todo este trabajo que antes lo teníamos como normal, las adaptaciones que vamos a ir generando también van a ser súper positivas. O sea, vamos a tardar en adaptarnos otra vez y en coger el ritmo unas 2, 3 semanas, como comentabas, pero una vez que hayamos cogido el ritmo, despegas como un cohete y empiezas Exacto. a ir para arriba. Entonces, que de estas situaciones algo peores podemos sacar también ciertas cosas positivas. Y es que estoy seguro de que hay muchas personas que llevan años y años y años sin pegarse parones o incluso sin variar en los estímulos que estaban metiendo. Y esto estoy seguro de que les ha podido ir muy bien para luego seguir mejorando. Totalmente, totalmente. Así que ya sabéis, chicos, esas serían las recomendaciones a modo de resumen: bajar un poquito la frecuencia total de entrenamiento, coger los movimientos básicos también para recuperar las sensaciones en los que lo hicierais, no hacer tanto volumen y bajar un pelín el rango de repeticiones sin bajar demasiado la carga total, que rápidamente os vais a adaptar. Otro punto en Eco, porque, bueno, nosotros hemos estado teniendo unos directos, por ejemplo, uno de estos días con Guti, que lleva mucho el tema del culturismo y del powerlifting y demás, y hablaba de un concepto que además justamente lo hablamos en el libro, y es un concepto con el que estuve estudiando y aprendiendo también mucho, que me gustó, me llamó la atención y que lo veo mucho, pero en un ámbito concreto, que es el concepto del entrenamiento intuitivo o entrenamiento instintivo, ¿no? Y es que parece magia, que es como que llegamos al gimnasio y sabemos lo que tenemos que hacer,
o que como te lo cuentan los culturistas antiguos que no contaban repeticiones, no contaban series, el ejercicio que creían hoy lo hacían, si la gente que dice que va a un gimnasio distinto ve una máquina nueva a la prueba y hace un entrenamiento completamente distinto, pero veo que es una tendencia que se tiene más en el culturismo de los levantadores, de los culturistas no naturales, y una tendencia no tanto llevada a ese extremo en los culturistas naturales, que sí que hilan más fino y programan más. Entonces, ¿qué nos puedes contar del entrenamiento intuitivo? Vale, el tema del entrenamiento intuitivo, como bien dice la palabra, es intuitivo y va un poco por las sensaciones y lo que te va pidiendo el cuerpo hacer, pero es que normalmente aquellas personas que tienen éxito en el entrenamiento intuitivo son personas que llevan muchos años entrenando. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que conocen muy bien su cuerpo. Entonces, yo creo que esto carece sentido en aquellas personas que no llevan tantos años o incluso que no tienen tanto conocimiento del propio entrenamiento. O sea, porque al final nosotros sabemos que lo que crea adaptaciones musculares no son los kilos como tal, sino el estímulo que somos capaces de meter a cada uno de los grupos musculares. Al final, cuando nosotros metemos cierto estímulo y nuestra musculatura y nuestro cuerpo se adapta, para intentar superar o al menos conseguir ese estímulo, nosotros tenemos que ir metiendo más carga o tenemos que ir aumentando el número de repeticiones para más carga. Básicamente lo que tenemos que hacer es ir progresando. Entonces, de forma intuitiva, una persona que lleva tiempo entrenando, lo que le va a pedir el cuerpo va a ser ir progresando. De hecho, cuando hacemos un trabajo intuitivo en este tipo de personas, lo que vemos normalmente es gente que sabe entrenar con muy alta intensidad, porque esto también hay que entrenarlo, o sea, que no todo el mundo es capaz de aplicar una intensidad muy alta en todos los entrenamientos, y este punto es clave porque sabemos que dentro de una serie tenemos un umbral que si no superamos ese umbral no vamos a tener las máximas ganancias, y para superar ese umbral tenemos que estar muy cerca del fallo real, lo que quiere decir que tenemos que entrenar muy intenso, y dos, tenemos que entrenar con un mínimo de volumen de entrenamiento. O sea, son las dos claves importantes. El buen resultado de estas dos claves en el propio entrenamiento lo que va a hacer es que haya unas adaptaciones y entonces tú has progresado a nivel de cargas que vas a poder ser capaz de mover. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos constantemente cambiando de ejercicios, nosotros no vamos a tener esa referencia de el estímulo que hemos metido anteriormente. O sea, sí que es verdad que si eres una persona muy, 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 muy experimentada y si estás entrenado trabajando a un grado de esfuerzo muy alto y además estos ejercicios que vas a meter son ejercicios que metes con bastante frecuencia, aunque tú vayas rotando en estos ejercicios, tú ya tienes esa referencia bien mental o bien en tu cuaderno que has ido apuntando de las cargas que has ido moviendo anteriormente y las repeticiones que hacías. Y aunque por mucho que no las apuntes y tú te acuerdes de ello, estoy seguro de que aquellas personas que hacen entrenamiento intuitivo van progresando sesión tras sesión. Lo que quiere decir que el entrenamiento intuitivo se sigue basando en los tres bloques principales de las ganancias de masa muscular, que es este grado de esfuerzo alto, este volumen de entrenamiento y la sobrecarga progresiva. Lo que quiere decir que es una manera de progresar, pero sin tener un plan 100% fijo. Entonces, sí que es verdad que en aquellas personas que son muy experimentadas, naturales y que quieren sacar el máximo potencial, al final tenemos que controlar muchísimo más las variables de entrenamiento porque hay una cosa que no somos capaces de modular, que es la recuperación que tenemos. En cambio, cuando se utilizan sustancias exógenas, esta recuperación se ve favorecida, por lo tanto, podemos meter mucho más volumen de entrenamiento. Ya no solo eso, sino que el volumen mínimo necesario que tenemos que meter también es mucho menor, lo que quiere decir que el rango que tienes para progresar es muy, muy, muy amplio. En cambio, cuando hablamos de personas naturales, tienen un rango de progreso, y sobre todo son muy avanzadas, tienen un rango de progreso tan mínimo que si nosotros nos escapamos en alguna de estas variables, probablemente estemos haciendo de más o estemos haciendo de menos. Es por eso que en este tipo de personas naturales es más importante el control de las variables y no tanto ir por un trabajo tan intuitivo. No sé qué piensas. Cuando nosotros hablábamos del concepto, lo primero es diferenciar entre intuitivo e instintivo, porque primero uno hace referencia a los actos que hacemos en el momento, digamos, y es que no es que te dé un chispazo, hostia, pues este ejercicio de bíceps hoy es el que me viene bien. No, es lo que tú dices, es que son levantadores con mucha experiencia, que llevan años entrenando y empiezan a ir viendo que curiosamente cuando mejor están, más fuerza tienen o más grandes son cuando están haciendo una serie de cosas. Y además, esta serie de cosas no siempre son las mismas. Esto también lo hablaba contigo el otro día. Digamos que hay un rango mágico, una forma
es normal de entrenar que va a producir la mayoría de la ganancia una campana de Gauss, pero luego hay extremos, ¿no? Y podía haber culturistas que entrenaban 3 días en semana nada más y mejoraban, porque era lo que les gustaba, tener una gran recuperación y destrozarse esos días. Podemos ver culturistas que entrenaban todos los días de la semana, pero con un grado de esfuerzo menor, digamos, dentro de cada serie, pero con mucho más volumen de serie. Culturistas que sabían que si entrenaban lo que se llama un concepto de programación de proximal a distal, entrenando más la parte central del cuerpo y luego más la alejada, crecían más de peso porque eran músculos más grandes, todo lo que le iba dando el conocimiento después de tantos años. Pero no era solo que no cuento repeticiones, no, es que yo sé que más o menos sobre este peso llego a un carácter del esfuerzo en torno a un rango de repeticiones que sé que me va bien y con una intensidad alta. Entonces, esto es importante, que no es magia, no es llegar, no es saber lo que tengo que hacer de repente, ni mucho menos. Y de nuevo, con lo que decíamos, no es lo mismo el entrenador, el que consume química y el que no consume química. Digamos que el que consume química se le abre el abanico, no esa golden zone, que también había Eso hablado es. mucho tú y Sergio muchas veces, del mínimo volumen recuperable, el máximo volumen recuperable y el mínimo efectivo, digamos que se amplía porque mejoramos nuestra capacidad. Puedo tolerar más, entonces voy a ser capaz de acertar más. Entonces es muy fácil que aunque me equivoque, ¿vale? Pueda seguir acertando. Sin embargo, con un culturista natural que además tiene experiencia, que genera fatiga, que lleva muchos años entrenando, como tú decías, esa golden zone va a bajar, va a disminuir y va a ser más pequeña, con lo cual hay que afinar más, ¿no? Y aquí es donde yo me refería y quería entrar. Para mí en España, tanto tú, tu equipo y Escuela de Culturismo Natural, que sois los que más le dais la vuelta a la parte de programación, tú y Amorosi, para los culturistas naturales, afinar al máximo, aunque sean metodologías completamente distintas a priori, no Claro. importa. La parte de querer programar creo que es algo muy interesante y que va muy a fuego. Y sin embargo, cuando veo a otros culturistas, que además Víctor y yo hemos ido a seminarios y demás, y te dicen, no, yo hago 3 ejercicios y 3 series al fallo, con un carácter de esfuerzo entre 0 y 1 y se acabó. Y cada día voy variando, si hoy tengo una máquina la hago, si no tengo otra la hago, y le dan mucha más importancia a la nutrición y a la química y a saber jugar perfectamente con eso que al propio entrenamiento. Sin embargo, ahora cuando nosotros nos hemos metido de lleno en ese campo a trabajar con gente que viene del culturismo al power y se dan cuenta que el entrenamiento es completamente distinto, que sí que importa una serie de más o menos, que cada medio kilo importa y para ello eso era un mundo, mezclar ejercicio, mezclar movimientos. Entonces, es como que cambia mucho la película y la gente cree que es solo, no, te ayuda, ¿no? Es también a la hora de lo fácil que te lo pone, a la hora de programar, incluso, ¿no? Entonces, ese entrenamiento intuitivo es mucho más sencillo para ellos que para una persona, digamos, natural. Y por eso también nosotros tenemos que darle más caña y más vuelta a esa parte de la programación y rayarse mucho más. A mí Carlos Sola me lo decía, dice, no, el culturismo es un cachondeo cuando vas allí, ves cómo programan, cómo entrenan, y cuando vas al mundo del power ves la seriedad, que la gente se salta una serie y se echa la mano a la cabeza, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En relación a lo que hablábamos, ahora voy a seguir con esto, pero en relación a lo que hablábamos del entrenamiento intuitivo, hay un estudio de Chris Barakat y colaboradores que es súper interesante porque lo que hacían era, con sujetos muy entrenados, había un grupo de entrenamiento que les daban los ejercicios fijos y había otro grupo de entrenamiento que les daban a elegir los ejercicios según lo que ellos querían en cada una de las sesiones. Y esto también es Wow. interesante, porque muchas veces, como entrenadores, cuando nosotros mandamos a una persona a hacer un ejercicio, igual, aunque nosotros pensemos que este ejercicio sea el mejor o lo que sea y que esté todo súper planificado, igual esta persona no es el ejercicio que más le motiva a hacer, no quiere hacerlo y por lo tanto no va a aplicar ese grado de esfuerzo que nos interesa y el volumen de entrenamiento que va a meter no es de calidad. Entonces, yo creo que si además somos capaces de conseguir un punto medio entre, o sea, todo estructurado, Eso. pero dando cierta flexibilidad a las elecciones de la persona, incluso en ciertos momentos, puede que vayamos a sacar incluso mucho mejores resultados. Encima, una de las diferencias que hay entre el culturismo y el powerlifting es que en el powerlifting por huevos tenemos que realizar 3 ejercicios en competición y en culturismo no. En culturismo, al final, entre comillas, da igual, entre comillas, lo pongo Claro. porque al final tendremos unos ejercicios que puedan llegar a ser algo mejores que otros o que se puedan ajustar mejor a unas personas que a otras, pero tenemos gran variedad de ejercicios que nos van a producir un estímulo muy similar, lo que quiere decir que esa flexibilidad nos puede dar ese plus. De hecho, muchas personas que vienen, en relación a lo que decías antes, que vienen un poco del mundo del culturismo antiguo, que no planifican, que se meten en powerlifting, flipan y aparte de flipar, mejoran muchísimo más porque tienen un plan estructurado.
Y aunque sea un plan estructurado con objetivos de powerlifting, no de culturismo, pero simplemente que sea estructurado y que semana tras semana haya cierto progreso, que esté todo calculado, eso hace que mejores. Entonces, imagínate estas personas que pasan a hacer un plan específico de culturismo estructurado, pues la mejora que van a tener va a ser increíble. Entonces, esto es importante. De hecho, yo soy muy friki del tema de nombres y, bueno, en el libro lo viste, que cuando hablábamos de Sí, entrenamiento intuitivo, instintivo y la diferencia, también está el concepto de entrenamiento flexible, ¿no? Y sí, es sí. justamente lo que comentabas. Dice, vale, entrenamiento intuitivo, entrenamiento programado cerrado o entrenamiento flexible, que digamos que es el híbrido de esos dos. Y además te decía, ¿cuánta flexibilidad, no? ¿Hasta qué punto le doy flexibilidad? Y esto va a depender del culturista, del levantador. Sabemos que si es un levantador súper alocado, súper que se deja llevar mucho por emociones y demás, pues tenemos que darle un margen a lo mejor más corto. Y si es una persona que es muy cuadriculada y más, tenemos que educarle a decirle que realmente tiene ese grado de libertad para a lo mejor, en el caso del culturismo, poder variar el orden de los ejercicios y sentirse más a gusto y sentir el músculo, como tú has hablado muchas veces, a lo mejor antes de un press Claro. inclinado, hacer un press con mancuerna o un cruce de polea y esa press fatiga y que no genere tanta fatiga el press inclinado a nivel del sistema nervioso y más local. Tantos detalles, tantos factores que podemos jugar con ellos y cuánta flexibilidad. Y en nuestro caso, en el mundo del power, nosotros lo hacemos en función de la competición. Fuera de competi, le damos más flexibilidad, ¿vale? Podemos jugar con ese orden, con esa predisposición que nos diga el levantador de ejercicio, que se sienta más a gusto con uno u otro, más motivado porque quiera sacarle partido o porque se pique con su compañero. Y luego cuando se llega a la competición hay menos flexibilidad. Entonces jugamos con ello. Entonces, esos conceptos también que se quede la gente de ese entrenamiento estricto programado, ese entrenamiento intuitivo, y que sería lo opuesto, y ese entrenamiento flexible, que sería la parte media, Eso y es. podemos jugar con esa cantidad de Eso. flexibilidad. Entonces, Y, guay, guay, guay. y hablando de esta flexibilidad y saltando a otro tema, algo que me gustó mucho de vuestro libro también es que, por ejemplo, cuando habláis de la programación o las diferentes herramientas que tenemos para programar la intensidad, Sí, explicáis cada una de ellas y esto es importante porque hay mucha gente que igual dice, guau, es que a mí entrenar por el porcentaje del RM no me gusta del todo. Otra persona que puede llevar entrenando, que entrena por RPE con porcentaje de RM o únicamente RPE o por velocidad, no sé qué, saber que exacto. tenemos 1000 herramientas a la hora de programar incluso una variable, que es la intensidad de cara a las mejoras de fuerza, ¿no? Que al final todo esto hace que tengamos 1000 posibilidades a la hora de hacer un programa de entrenamiento. Lo que pasa es que tenemos que ser consistentes con lo que estamos programando, llevarlo a cabo a medio y a largo plazo para después ver lo que nos está funcionando o no, ¿no? Entonces, pues bueno, también comentar a la gente que en el libro también comentéis todo esto y que al final, por mucho que un entrenador o una persona tenga un sistema de trabajo que sea, entre comillas, algo cerrado, el conocer diferentes posibilidades nos da, pues eso, después, a la hora de programar un entrenamiento, posibilidades infinitas para los diferentes perfiles de clientes incluso que tengamos, ¿no? Que no Exacto. necesariamente con todo el mundo tenemos por qué trabajar igual. Eso ocurría mucho en mi mundo también, y es que el método ruso siempre decimos que son siempre iguales para todo el mundo. Y al que le den la clave y el que trae una sentadilla con tacón, una mirada arriba, súper vertical, un peso muerto sumo, no sé qué, le dan la clave y lo hace campeón del mundo. Pero al que no, se quedan un montón por detrás. Y hay un montón de gente que ha intentado probar ese método ruso, esa técnica, copiar a sus ídolos y hacerlo siempre igual, y a lo mejor no era para él porque tenía un fémur largo y no podía hacer ese movimiento, como decía, ¿no? Pues en este caso exactamente igual, nos llega mucha gente que es que directamente nos dice que no quiere entrenar por RPE o RIP, e intentamos educarlo, intentamos darle cierta libertad en algunos ejercicios para que intente autorregularse y autoconocerse, pero muchas veces para poder establecer una mejora no pueden, y viceversa. Gente que le gusta mucho más poder autorregularse y que no se le programe tanto de una forma tan cerrada, ¿no? Entonces tenemos cuantas más herramientas, al final un entrenador es mucho más rico, como tú has dicho, y va a poder abarcar muchas más cosas. No me gusta eso de, tengo un método y solo voy a trabajar de esa única forma, ¿no? Sí, mira, hay una pregunta Entonces, aquí que dice, sí, sí, ya que estamos hablando de esto, que a ver si claro, recomendamos el curso y el libro para personas que no se dediquen al culturismo ni al powerlifting. Y yo creo que es importante, si os gusta el entrenamiento de fuerza, o sea, aunque no te dediques a competir en powerlifting o a competir en culturismo, el tener estas herramientas para aplicarlas te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza, porque al final, aunque una persona quiera entrenar para disfrutar, a todo el mundo nos gusta progresar. Entonces, si sabemos un poco qué herramientas utilizar para progresar, pues mejor que mejor.
De Entonces, hecho, yo lo recomiendo. Mike Redel lo contaba mucho en su libro de los marcadores de volumen, ¿no? Además lo aplicaba a culturistas, lo aplicaba a powerlifters, a luchadores en general. Eso Chad es. Willy también hablaba mucho sobre los lanzadores y demás. Gente que le guste el entrenamiento, conocer todos los apartados. Nosotros siempre decimos, yo aprendo de la halterofilia, aprendo del culturismo, aprendo del strongman, como muchos levantadores aprendían del lanzamiento de peso y cómo han entrenado la fuerza para luego traerlo a ellos, para cualquier objetivo, incluso cómo mezclar porque te gusta entrenar normal y corriente, pero eres opositor. Eso, todos esos detalles al final, cuanto más conocimiento no ocupa lugar, ¿no? Y le puedes sacar siempre mucho partido y cuanto mejor entiendes las cosas, al final mejor lo aplicas, sin duda. Eso El es. Sí, siguiente sí. apartado, Neko, que teníamos por aquí, que te quería comentar, que además tengo muchas ganas, es ¿cuáles son tus técnicas avanzadas favoritas? La que menos, que a lo mejor creas que se abusa mucho de ella, y cuál aplicarías o le ves más sentido en el powerlifting. Esas tres preguntitas. Vale. Eh, Dentro de las técnicas avanzadas de entrenamiento o técnicas de alta intensidad o que están ahora muy de moda, lo que sí que quiero comentar es que mucha gente se piensa que el uso de este tipo de técnicas nos van a hacer crecer más o cualquier cosa. Pero en realidad, para lo que sirven este tipo de técnicas de entrenamiento es básicamente para aumentar el volumen de entrenamiento efectivo dentro de una sesión en menos tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay ciertas personas que ya son avanzadas o incluso en momentos determinados de la temporada que necesites meter algo más volumen de trabajo efectivo, no puedes hacerlo aumentando las series porque puede que el entrenamiento se te vaya, que sea súper largo o que el ir aumentando series tras series tras series pueda hacer que después de estas últimas series pierdan mucha efectividad. Con lo cual, el añadir este tipo de técnicas de entrenamiento de intensidad lo que nos ayudan es a meter más trabajo efectivo. Entonces, las técnicas de entrenamiento de alta intensidad nos ayudan a meter más trabajo efectivo en el mismo tiempo o en menos tiempo meter el mismo trabajo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que tiene el tiempo limitado, pero tiene que meter cierto trabajo en el propio entrenamiento, hacer uso de este tipo de técnicas de entrenamiento es muy interesante. Dentro de todas las técnicas de entrenamiento de alta intensidad que tenemos, sí que es verdad que estas se van a aplicar a diferentes, o sea, que cada ejercicio o diferentes ejercicios nos van a pedir más un tipo de técnicas que otras y diferentes momentos nos pueden pedir más unas que otras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con series alternas en ejercicios que pueden llegar a ser un poco más demandantes, porque normalmente las técnicas de alta intensidad, estilo rest pause, drop sets, myo reps y este tipo de técnicas se suelen utilizar más para otro tipo de ejercicios que no son tan demandantes. Entonces, si nosotros queremos ser más eficientes, por lo que decíamos de tiempo y todo, aquí las series alternas son interesantes. ¿Por qué? Porque es un estilo super serie donde podemos meter ejercicios agonista-antagonista o ejercicios de diferentes grupos musculares que no tengan nada que ver, como por ejemplo, yo que sé, un ejercicio de pierna y un ejercicio y un press militar, ¿no? Cualquier cosa. Pero también podemos meter un press militar con unas dominadas o con unos jalones, lo que sea. Y esto puede ser interesante porque lo que tenemos un cierto tiempo de recuperación entre serie y serie, que más o menos suele ser de 1 minuto, que no es tanta recuperación como necesitaríamos en una serie tradicional, y metiendo esta menor recuperación nos puede ayudar a meter dos ejercicios que son algo más demandantes y además sin que caiga tanto el rendimiento. Eso por un lado, las series alternas. Y luego, por otro lado, dentro de las técnicas ya de más alta intensidad, de las que más me suelen gustar son las myoreps. Las myoreps me gustan bastante más porque son algo más programadas que lo que suelen ser las rest pause, que las rest pause también se pueden programar, ¿no? Pero sí que las myoreps tienen una estructura interna más interesante desde mi punto de vista a la hora de aplicar y no se va siempre al fallo una serie tras otra como puede ser la rest pause y nos pueden ayudar a meter algo más de trabajo efectivo. Y la última pregunta era aplicables al powerlifting. Eso es. Vale, ¿Cuál ves tú más aplicable? dentro de las técnicas de entrenamiento y quizás la que creo que más me gustaría, que luego tú ya me das tu opinión, que en esto controlas más, pueden ser las series cluster. Las series cluster, pero claro, dentro de las series cluster tenemos la rest pause, que es un tipo de serie cluster, ¿no? Más un tipo de serie cluster tradicional en la que en cada una de las miniseries no vamos al fallo muscular, que nos permite acumular más repeticiones efectivas y más volumen de entrenamiento con intensidades más altas. Entonces, en ciertos momentos puede ser interesante cuando el trabajo de intensidad relativa tiene que ser alto, pues meter las series cluster, pues ahí
puede ser interesante. Vale, aquí por parte, porque te quería comentar, en un pequeño debate, el que las series alternas entonces no va un poco en contra de lo que, digamos, sería acumular demasiada fatiga a nivel sistémico por una alternancia de ejercicios y eso a que no se pueda acumular tanta fatiga a nivel local de cara a mejorar de la hipertrofia. Por ejemplo, estaba hablando de hacer una prensa o una sentadilla y con un press militar, imagínate, ¿no? Como has podido comentar. Eso no va a crear demasiada fatiga, lo que sea fatiga sistémica de forma general y luego no de una fatiga demasiado local que haga que no podamos darle ese estímulo al músculo de forma concreta, aunque de cara a ganancia de tiempo, como tú has dicho, por supuesto, para mantener el estímulo. Pero de cara a esa hipertrofia, porque lo veo guay, de cara a mí, al powerlifting, porque estoy manteniendo el estímulo, fuerza incluso, pero a lo mejor no tanto esa parte local. Vale, lo bueno de las series alternas es que tenemos, o sea, por ejemplo, realizarlo en forma de super serie agonista-antagonista, de que yo estoy terminando una presa piernas o yo que sé, estoy terminando una dominada y de repente pues, me pego a meterle un press militar, ahí sí que es verdad que esa fatiga central que se puede generar es bastante alta. Lo bueno de las series alternas es que este descanso de 1 minuto nos permite disipar un poco esta fatiga que se ha generado y nos ayuda a poder darle a otro grupo muscular diferente. El problema que suelo ver yo aquí es cuando hay una acumulación de fatiga local muy potente, como puede haber en ciertas superseries agonista-antagonista, o, por ejemplo, yo estoy haciendo una prensa de piernas y después me paso directamente a un press militar, el no haber disipado absolutamente nada de esa fatiga va a hacer que la fatiga central aumente un montón, pero de este modo, dejando este minuto de descanso, en grupos musculares diferentes puede que sea suficiente a la hora de disipar esa fatiga, seguramente esa fatiga local al 100% no se ha disipado, pero a nivel sistémico sí que se haya disipado lo suficiente como para darle a otro grupo muscular diferente. Entonces, si tengo que optar entre series tradicionales o series alternas, opto por series tradicionales, pero en el caso de que yo quiera hacer que el tiempo sea más eficiente, o sea, que tengo poco tiempo y tengo que hacer algo sí o sí, prefiero meter series alternas que super series o otro tipo de técnicas. O sea, esta sería mi primera opción, pero si tengo series tradicionales, las meto antes que estas series alternas. Lo que suele ser interesante es, por ejemplo, cuando ya vamos mitad de la sesión para atrás, en la que nosotros en la primera sesión que hemos metido los ejercicios más demandantes y luego, según avance la sesión, metemos otros ejercicios que sean algo menos demandantes. Este minuto de descanso nos puede ayudar a disipar esta fatiga que estábamos hablando y además, como estamos trabajando con ejercicios que no son tan demandantes, puede ser más interesante. Por ejemplo, el hacer un curl de bíceps y después una extensión de codo, ¿no? Bíceps, tríceps en super serie, sí que en algún momento podría llegar incluso a no ser tan positivo, pero el meter ese minuto de descanso entre medias nos puede ayudar a potenciar, por un lado, el efecto de meter este agonista-antagonista con este minuto de descanso y además sin generar una fatiga excesiva. Exacto, iba por ahí justamente los tiros porque Mike Ryder también tiene un artículo que cuenta el error que se suele cometer en hacer series agonistas, por ejemplo, justamente de bíceps, tríceps, de hacer una super serie sin nada de descanso, se elevaba tanto la fatiga a nivel del sistema nervioso, la fatiga central, que reducía demasiado la fatiga local y además la interferencia que generaba dentro del run, ¿no? El tener un bombeo muy grande, exactamente, el rango de recorrido, el tener un bombeo muy grande de un músculo al otro. Con lo cual, esto lo podemos mejorar, eliminar como tú dices. Entonces, eso es lo que quería dejar como detalle, que al añadir ese minuto es fundamental y no hacer una super serie de forma seguida en esa musculatura agonista-antagonista y más en concreto, que es la que más se suele usar de ese bíceps tríceps, ¿no? Entonces, de hecho, hablando de musculatura, o sea, de super series, también se suelen poner muy de moda el hecho de meter super series de un mismo grupo muscular. Por ejemplo, hago en pectoral un press banca, luego una y luego una serie gigante del mismo grupo muscular. Lo que tenemos que entender aquí es que una gran acumulación de metabolitos, o sea, si por ejemplo estoy metiendo en triserie o en 2 ejercicios, ¿no? Si acumulamos excesivos metabolitos, por mucho que pensemos que este estrés metabólico nos puede ayudar a ganar masa muscular, hay un punto en el que por las vías aferentes 3 y 4, esta fatiga local que se ha generado se dispara hacia arriba porque el sistema neuromuscular está en constante contacto y cuando hay esta gran acumulación de metabolitos, el músculo manda una señal hacia arriba que está diciendo, oye, tío, como sigas así, esto puede petar, lo que quiere decir que baja, por un lado, el disparo que estás haciendo, este reclutamiento de unidades motoras, entonces, al final,
el hacer este tipo de técnicas de entrenamiento lo que nos puede llevar es que las series posteriores no seamos eficientes a la hora de reclutar unidades motoras. Y como sabemos, uno de los objetivos principales de cara a la hipertrofia es el reclutamiento de las unidades motoras y la fatiga de estas. Entonces, pues es un arma de doble filo, que igual pensamos que por esta acumulación de metabolitos nosotros vamos a tener una mayor respuesta, pero en realidad lo que estamos haciendo es inhibir y lo que estamos haciendo es generar una mayor fatiga central. Exactamente, o sea, justamente iba por ahí, porque además esa respuesta que hace, que además baje tanto esa intensidad y que encima baje ese reclutamiento por supervivencia al final del propio músculo, ¿no? Al final de cuando lo manda la orden el sistema nervioso al final, pues hace que baje demasiado la calidad del propio entrenamiento, que es algo que también has comentado en muchas ocasiones. Así que guay por ahí, perfecto. ¿Y Y qué por la última opinas tú? pregunta, por la De última técnicas pregunta de de qué entrenamiento opinaba para yo. powerlifting. Exactamente, eso, ahí. La parte del clúster. Mira, el clúster es una cosa que cuando hablamos de power siempre se habla o se defiende. Y en el libro también lo comentábamos de un capítulo único y me flipa esa herramienta en unos casos muy concretos, digamos, para el movimiento de press de banca y en levantadores que tienen muy poquita RM o chicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente hacer un clúster en sentadilla, el workout, cuando nosotros movemos tanta carga, es una de las fases que a nivel técnico demanda más y que más fatiga nos genera. Con lo cual, hacer un clúster normalmente en sentadilla va a generar mucha más fatiga por hacer simplemente esa fase de colocarla y sacarla, tener que concentrarme y hacer esa fase de la que me va a disipar por el propio descanso, ¿ok? Pero luego en peso muerto también se puede hacer muy sencillo, ¿no? Porque se deja en el suelo y demás. Pero aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Si lo que queremos es meter más cantidad de volumen o más cantidad de trabajo, el efecto de la propia excéntrica te ayuda muchas veces a hacer las siguientes repeticiones más que incluso la propia fatiga. Cuando hacemos, por ejemplo, a una carga alta en torno al 80-85%, imagínate que tenemos que hacer 6 repeticiones, a veces la hacemos mucho mejor haciendo las 6 seguidas, ¿vale? Que hacer un pequeño clúster de uno en uno, ¿vale? Para, digamos, meter esa cantidad de volumen. Pero luego cuando vamos a transferirlo al 1RM, meter esos clústeres en peso muerto en concreto va a ser también ideal porque mejora esa capacidad de replicar la fuerza en una repetición sin esas fases excéntricas y sobre todo en levantadores que no saben tensarse y no saben crear tensión al principio para mejorar la parte concéntrica sin la necesidad de esa excéntrica. La mayoría de veces en peso muerto la segunda repetición suele salir mejor que la primera porque tenemos la posición, tenemos ya activada esa musculatura y preparada. Claro. Pero el clúster entonces me flipa para levantadores que necesiten mejorar esa posición a nivel de la primera repetición y no tengan creada esa técnica, ¿vale? Que abusen mucho, como pasa en el CrossFit, del touch and go o en el culturismo también muchas veces, de pegarle un viaje el peso muerto al suelo y luego subir. Y luego para las chicas o levantadores que tienen poca RM en banca, porque no son capaces de aplicar una sobrecarga progresiva. Normalmente no son capaces de llegar a los kilos que le marca o hacer un volumen con cargas altas o lo que sea, y no pueden hacer saltos más pequeños de 2,5, porque normalmente en el gimnasio, si tiene suerte, hay discos de 1,25, ¿no? Claro, Entonces, claro. para poder hacer esa sobrecarga, meter clúster en la banca que no genera fatiga normalmente sacar la barra, que alguien te puede ayudar y demás, y Eso que no es. te va a cansar tanto, me parece una herramienta fundamental. Y lo uso muchísimo en chicas y levantadores de menos peso. Entonces, en ese momento me parece ideal. Ya aquí también lanzo el que se necesitan para la chica normalmente y para la banca, discos de 0,5, de 0,25 incluso, o jugar incluso con los ganchos, para poder seguir aplicando el principio básico de esa sobrecarga progresiva. Entonces, de cara al clúster, me encanta como herramienta en estos casos y me parece ideal para mejora de la fuerza, ¿no? Y de cara a la parte técnica, la herramienta que más me gusta, jugar con los tempos. Me flipa jugar con los tempos de diferentes formas, porque lo que te va a mejorar es la técnica, ser capaz de sufrir y de mantener la tensión durante más tiempo, y también es una cosa que también nos genera en cierto modo hipertrofia, ¿no? Porque somos capaces de jugar a nivel mental, de hackear la mente a los levantadores, con que si en vez de hacer una serie a 12 en una sentadilla, que normalmente a nivel psicológico le va a suponer algo muy Sí, que grande, dices, no hostia, estamos ¿cómo voy a hacer preparados, eso? Sí. no estamos acostumbrados, pues lo que hago es una serie a 6 duplicándole el tiempo de ejecución en esa Claro, fase excéntrica. Con lo cual, maravilloso. Estamos consiguiendo, como tú también has hablado muchas veces, el mismo tiempo bajo tensión y llegando a ese carácter del esfuerzo con menos repeticiones. Entonces es maravilloso también. Y además de toda claro. la parte de que mejora la técnica porque da tiempo a la concienciación
corporal en todos los aspectos. No sé tú cómo lo ves en ese apartado. Sí, sí, a mí me parece de la leche. De hecho, incluso yendo un poco a lo que decías antes, últimamente se ve muchísimo el peso muerto convencional, para hipertrofia, con el touch and go, y al final lo que aquí estamos haciendo es, yo creo que muchas veces alimentar un poco más el ego que otra cosa, porque al final, de cara a las ganancias de masa muscular, el realizar este touch and go, lo que estás haciendo es comerte una parte del rango de recorrido, porque al final tú dejas un poco caer la barra, que toque contra el suelo, te levanta ya el movimiento y desde ahí te da una inercia para tirar otra vez para arriba, y al final lo que nos interesa de cara a las ganancias de masa muscular es, si vamos a hacer un peso muerto convencional, haz un peso muerto convencional desde arriba hasta abajo. Cuando bajes abajo, si quieres, no pierdas la tensión y te desmontes o lo que sea, pero bájala, aprieta y sube, porque lo que queremos es generar tensión en todos los puntos del rango de recorrido. Si vamos a hacer otros ejercicios, como puede ser un peso muerto piernas rígidas o un peso muerto rumano, aquí sí que es más fácil mantener la tensión durante todo el rango de recorrido, pero si vamos a hacer un peso muerto convencional, abajo, aprieta, sube, baja otra vez abajo, no metas ese golpe porque te estás comiendo un rango de recorrido aquí y luego lo que está levantando el peso es la inercia. De hecho, lo que aquí vemos es que normalmente a estas personas les cuesta más la primera repetición, aparte de por todo lo que has comentado, sino porque la primera repetición hay un esfuerzo real desde el principio y en las siguientes 6 o 7 repeticiones van volando porque esa fase excéntrica es bastante rápida, choca contra el suelo, te comes parte del rango de recorrido y con la inercia subes hasta arriba. Entonces es por ello que el peso muerto convencional con touch and go no me gusta mucho de cara a las ganancias de masa muscular, que en puntos determinados o en un momento puede llegar a ser interesante, puede llegar a ser, pero de forma general a mí no me gusta. Y que si vas a hacer un peso muerto convencional de cara a las ganancias de masa muscular, hazlo convencional en su totalidad. Totalmente, a nosotros nos pasa igual y no solemos programarlo. Creo que además, Neko, tenías una última pregunta que quería hacer, un debate que quería tratar también, ¿no? De cara a culturismo, power y demás, ¿no? Sí, aunque te digo que nos quedan cerca de 10 minutos del tío, y creo que igual es más importante responder las preguntas de la gente y dar información del libro, porque he visto que había muchas preguntas del libro, tío, y el siguiente debate lo dejamos para otro directo, ¿te parece bien? Además que creo que va a ser un tema que va a dar para mucho. Por eso, que yo creo que puede ser interesante ir respondiendo. Por aquí decían el tema del libro para Latinoamérica. Sí, se hacen envíos a todo el mundo, ¿vale? Hemos hecho envíos a todos los países de Latinoamérica, hemos hecho envíos a Estados Unidos incluso, a, bueno, toda parte de Europa también, sin ningún tipo de problema se hacen envíos y en la web al entrar te da las diferentes opciones y no hay ningún tipo de problema. Tardará unos días más, pero llega sin problema. Vale, eso es importante. ¿Alguna pregunta más que tengáis del tema del libro? Comentad por aquí o diferentes temas y vamos respondiendo. Vale. Vale. Por aquí preguntan sobre qué opinamos de la potenciación neural. Imagino que se referirá a la potenciación o activación de la técnica de las PAPs. Vale, pues bueno, este tema me encanta porque de hecho tengo un vídeo en YouTube hablando, que el título es Stop Paperos, ¿no? Y en el que hablo de que se abusa en el mundo del powerlifting muchísimo de la herramienta de las PAPs, pero una auténtica barbaridad. Y es básicamente por el hecho que muchas veces hablábamos también en Eco de que a la gente le cuesta mucho desengancharse, somos junkies de los kilos, ¿no? Y que muchas veces no somos capaces de entender que para mejorar o para crear base y para darle descanso al cuerpo o generar incluso hipertrofia, el sistema nervioso no puede estar completamente fatigado siempre. Entonces siempre estamos entrenando entre ese 80, 90, 95% del RM con el mismo rango de repeticiones, con las mismas PAPs, incluso cuando estamos trabajando hipertrofia, y suele ser un error. No sé tú cómo lo ves y qué comentas por ahí. Totalmente de acuerdo con ello. Al final, muchas veces incluso, o sea, al principio, o sea, suele tener éxito el hecho de hacer las PAP porque al principio, cuando las implementas, igual no estás acostumbrado a tirar series de una repetición con cargas altas y entonces tú las vas tirando y ves que de sesión a sesión vas mejorando un montón,
que la PAP cada vez es mayor, que, o sea, todos los efectos positivos que tiene a corto plazo el realizar series tan pesadas al principio de la sesión, entonces es lo que te engancha a realizar este tipo de PAP, ¿no? Que dices tú, esta es la PAP con tantos kilos y la siguiente sesión, pues esta con más incluso, y vas mejorando un montón. Pero claro, esto tiene las piernas muy cortas y es que va a llegar un punto en el que seguramente la sigas haciendo y te va a lastrar el progreso a medio y largo plazo, que es lo que comentabas un poco. Es por ello que no es necesario realizar, bueno, de hecho yo no suelo recomendar realizar PAPs de una repetición. De hecho, tú puedes hacer top sets, si te gustan todos los kilos, de 4, de 6 repeticiones antes de tal, y que también nos va a aportar un montón de beneficios, o de 3 o de 4 repeticiones, que sirva como un poco ese trabajo para no ir perdiendo sensaciones sin la necesidad de dar a una repetición constantemente. Exactamente, al final, y es muy sencillo también, como tú has dicho, hacerlo, porque le das el carácter o la píldora de los kilos altos, y lo que haces en esa serie en concreto, dejar un carácter del esfuerzo más bajito, con más series en recámara, para que genere demasiada fatiga para las series posteriores, y luego aprovechar esas series de volumen. Entonces, al final, si queréis echarle un vistazo al vídeo, porque lo hablamos detenidamente, pero estoy totalmente de acuerdo en ese punto, podemos jugar de otras muchas formas para poder sacarle partido. Mira, creo que hay un par de preguntas también interesantes. Dice, ¿cuál es el punto más fuerte del libro? ¿Vale? Y bueno, aquí yo te diría que el punto más fuerte del libro es que es muy sencillo de leer. El otro día me lo comentaba también Carlos Mejía, que no es un libro complejo en el que hablamos con citas en medio del texto y demás, o que se hable de fisiología, sino que vamos desde el análisis que todo el mundo tiene de altura, peso, grasa, mujeres, hombres, todos estos aspectos de la parte de promoción, de herramientas especiales, de ejemplos y demás, y que es una cosa bastante sencilla, pero que sin embargo también luego vamos profundizando de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y que tocamos cosas que realmente no hay en otros puntos de cara a la programación del entrenamiento de fuerza, conceptos que no se conocen, nuestra propia experiencia, resumir tantos libros que hemos leído y dando nuestro punto de vista sobre ellos, y que además no existe absolutamente nada en español parecido. Entonces creo que esos son varios puntos fuertes, ¿no? Yo creo que el punto fuerte del libro, después de haberlo leído, es que si yo tengo cierta idea del entrenamiento de la fuerza, imagínate que yo soy una persona que sé algo, pero no en exceso, después de leer este libro te puedo decir que vas a saber bastante. O sea, y ya no solo que vayas a saber bastante, sino que te va a motivar para aplicarlo. Y te da ciertos ejemplos interesantes que tu cabeza dice, hostia, es verdad, tiene todo el sentido del mundo, lo puedo aplicar de esta manera o de esta otra manera. Entonces, es una herramienta teórico-práctica, pero que la teoría ya te está encaminando a esa práctica. Entonces, me parece súper interesante y que se pueda aplicar desde el momento número 1 que tú lo vas leyendo. Pues creo que va a quedar menos de un minuto aproximadamente para que termine. Vale. Y bueno, pues listo, Neko, pues muchísimas gracias, tío, por estar aquí charlando un rato conmigo. Vais a tener el directo subido también al canal de YouTube para que lo podáis ver tranquilamente de nuevo. Y si queréis tomar apuntes, como me decís muchas veces. Y nada, nos dejamos ese debate, ese tema para otro día, y que estoy seguro que vamos a hacer muchas más cosas juntos. Todavía tenemos que vernos para esa quedada que hablamos también. Así que bueno, pues Neko, muchísimas gracias, tío. Nada, gracias a ti, ha sido un placer y me lo he pasado de lujo, tío. Así que nos vemos en próximas y seguir dándole caña. Hasta luego. Por favor.